Mateo capítulo 10, desde el versículo 5 al 15. Pero les voy a pedir el favor que leamos desde el versículo 1 hasta el 15. Todos. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos de quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Amén. Bueno, el título es: el reino de los cielos se acerca a ti. Es que ahí está diciendo que yendo a predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Entonces uno diría: ¿cuándo se acerca el reino de los cielos? El reino de los cielos se acerca a ti, pero uno tiene que experimentar que verdaderamente se está acercando el reino de los cielos. Lo que pasa es que nosotros tenemos una vida, digamos que, hablando doctrinalmente, de muchos conocimientos. Pero algunos no tienen mucho conocimiento, otros tienen poco conocimiento y mucho misticismo. Es decir, creen sin base bíblica. O sea, creen en Dios sin tener base bíblica. Y muchos tienen Biblia, pero son místicos al más bien sobrepasar la Biblia. Sí, entonces no solamente dicen lo que dice la Biblia, sino que creen más allá de lo que dice. Se vuelve como superstición. Entonces, si no es coherente lo que está diciendo la Biblia con su propia vida, pues la gente tampoco les puede creer, porque se vuelve entonces religioso. Ustedes se dan cuenta que en la iglesia, mucha iglesia dice: Señor, Señor. Y una gran parte de las últimas predicaciones para hablar del reino de los cielos durante un año, comenzamos hablando acerca de por qué me dicen a mí Señor, Señor, si no me obedecen. Que en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre echado fuera demonio, y decimos tal, no los conozco. Y luego hablamos acerca de la familia de Jesús, a quien Jesús desconoció delante de todas las personas cuando fueron a buscarlo. Dijo: afuera está tu mamá y tus hermanos y te vienen a buscar. Dijo: ¿quiénes son ellos? ¿Quién es mi mamá y mis hermanos? Entonces por eso fueron 3 prédicas acerca del hermano y de la mamá, de la familia de Jesús. Terminamos prácticamente esto hablando de la mamá, de quién es mi mamá y mi hermana. Ellos son mi mamá, mi hermana y mi madre. Entonces, ¿por qué Jesús los desconoció, siendo su papá, siendo su hermano, y reconoció fue a sus discípulos? Porque es que Él dijo que son los que hacen la voluntad del Padre, los que es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces, si el reino de los cielos se acerca, es Dios que se acerca al hombre para que haga la voluntad de Dios, para que haga su voluntad. Es que Dios se quiere acercar a nosotros porque Dios vio que nosotros no nos podemos acercar a Él. Dígame, hay muchas personas que se acercan por mí, les digo que se acercan a Él con cirios, con velas, por medio de imágenes, pero resulta que ese no es el mecanismo, esa no es la manera en que Dios permite que se acerque a Él. Digamos que el hombre se perdió después que
cometió el pecado Adán y fueron echados, expulsados del paraíso, y ahí cada uno tomó por su camino y chao, chao, y se olvidaron de Dios, pero Dios encontró de pronto fe en Noé. Entonces a Noé le dijo, construye una barca, se acercó a Noé por medio de la salvación que mostró por medio de Noé. Luego Noé salió a Abraham, luego se acercó a Dios por medio de Abraham, encontró fe en Abraham y dijo que yo volveré a ti. Entonces se encontró y le mostró cómo debería acercarse, le enseñó cómo debería acercarse. Y luego cuando encontró a Moisés le dijo, bueno, la forma de acercarse es así. Entonces le hizo construir un tabernáculo por el cual ellos puedan llegar y acercarse por medio de un sumo sacerdote y otros sacerdotes que eran ayudantes y otros levitas. Prestaban los oficios de poder encontrarse, por eso se llamaba el tabernáculo de reunión, donde se reunía Dios con su pueblo. Pero había que cumplir las condiciones que Él mismo ponía para que se acercaran a Él. Entonces tendría que ser con el derramamiento de la sangre de un cordero, y luego ese cordero lo quemaban, pero era un cordero muerto. Por eso en Hebreos dice que sacrificios y ofrendas por el pecado no quisiste. ¿Por qué? Porque es que Él no se goza de los muertos. Esos sacrificios no era para mostrar los animales muertos, que a Él no le satisfacían los animales muertos, sino la sangre. La cuestión era acercarse a través de la sangre. Era la sangre de los corderos, la parábola que Él les estaba diciendo que algún día dará la sangre, que Él mismo proveerá la sangre. Le dijo a Abraham que algún día proveerá la sangre. Él se proveerá para que por medio de esa sangre se pueda encontrar. ¿Pero por qué la sangre? Porque es que por medio de la sangre Dios está mostrando la misericordia que tiene con el hombre. De hecho, el mismo hombre ni siquiera puede reconocer que es un pecador. Entonces ahí tenemos problemas, porque muchas personas dicen que no son pecadores. Muchos creen, no, pero ¿yo qué he hecho? Yo que no, le falta, como dice, le falta la aureola. Pero no, uno tiene que confesar que es un pecador. Estábamos diciendo ahorita que el único que no conoció pecado, que no tenía pecado, era Jesús. Es decir, el único que tenía el encuentro con Dios, que tenía la relación con Dios, porque no era un pecador, era su propio Hijo. Pero Él vino y nos enseñó cómo acercarnos en el Nuevo Testamento. Pero nosotros tendríamos que reconocer que quién es Él, si es verdaderamente que nos debemos acercar a Él como Dios. Usted sabe que hay muchas personas que no creen que Jesús es Dios. Usted le pregunta a alguien, ¿usted cree que Jesús es el Hijo de Dios? Sí. Desde católicos, testigos, todo el mundo dice que es el Hijo de Dios. Hasta piensan que ellos mismos son hijos de Dios. Cada uno dice, no, es que, pero yo les he contado muchas veces, es que me impactó tanto que una vez llegó una señora a la iglesia y me dijo, imagínese que es que yo me encontré con un señor borracho en el piso y que llegué tarde porque hasta que no me quedé diciéndole, pero ¿cómo es posible que usted aquí, si usted es un hijo de Dios, cómo va a estar tirado así borracho? Entiéndame. Le dije, pero usted, ¿por qué? Le dijo, ¿quién le garantiza a usted que sí es un hijo de Dios? Así hablan los católicos, nosotros los hijos de Dios, y rezan Padre Nuestro como diciendo que Dios es mi Padre, pero no hay una relación. Por eso Dios los va a desconocer. No había relación. El único que tenía relación con Dios es Jesús. Y Él dijo que yo soy el camino, la verdad y la vida, que nadie viene al Padre sino por mí. O sea, si uno quiere tener una relación con el Padre, tiene que ser a través de Jesús, pero no tanto porque tenga el nombre, sino porque Él dio la sangre. Él derramó una sangre e hizo un camino de sangre desde el lugar donde comenzó su martirio hasta donde fue crucificado fuera de Jerusalén. Y luego Él murió y subió al cielo. Él hizo un camino de la sangre, quiere decir de la misericordia de Dios. Entonces lo primero que uno tiene que aprender para entender que el reino de los cielos se acerca es que Dios es misericordioso. Dios quiere tener misericordia. Entonces, ¿qué es misericordia? Hay muchas sitios, instituciones de beneficencia que se llama misericordias, la misericordia, Dios misericordioso, Iglesia de la misericordia. Entonces, cuando tienen hambre, cuando no tienen que ponerse, entonces van y buscan y piensan que esa es misericordia. El único que tiene misericordia es Dios, y nosotros tenemos que aprender de Él para llegar a ser misericordiosos, como Él dijo, sean misericordiosos para que alcance misericordia. Pero el Salmo 103, versículo 8, Salmo 103, versículo 8 dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Qué es misericordioso? Según esto, según el texto. Ahí está, mire, léalo. Misericordioso y clemente es Jehová,
lento para la ira y grande en misericordia. ¿Sí? O sea, ustedes, por eso la semana pasada hablamos de la mamá, para poder hablar acerca de este tema. Porque si uno no entiende el valor de la mamá, no entiende el valor de la parte misericordiosa de Dios. Porque el Antiguo Testamento es como Dios muy severo. ¿Se acuerdan que decía, vayan y mátenlos todos? Y tenían ellos que llegar y matar pueblos enteros. No perdone ni mujeres embarazadas ni nada. Entonces uno ve el Antiguo Testamento y Dios es temible. Es como la justicia de Dios. Pero en el Nuevo Testamento Jesús está hablando que amados los unos a los otros. Y que si le ponen una mejilla, pégale también la otra. Si le roban, no le pida que lo devuelva. Entonces como que cambió, entre comillas, el discurso. Lo que pasa es que el Antiguo Testamento está mostrando la justicia de Dios y el Nuevo Testamento está mostrando la gracia de Dios, que fue el tema que hablamos la semana pasada, que había uno, pero uno salió dos. Salió la mujer. De la mujer sale la parte de la misericordia y el hombre en el hogar es como la justicia de Dios y la mujer es como la misericordia. Hay muchos hogares que la mujer es demasiado brava, pero ¿yo qué puedo hacer? Pero en el hogar normal o en otro, el hombre es muy maternal y la mamá es muy brava. En el caso por lo menos de mi suegra, ella la que es, y mi suegra es muy maternal. Pero hablando de la verdad, cuando Dios lo sacó, hablando de dos cosas que tiene Dios, es justicia y juicio, pero también misericordia y clemencia. ¿Sí? Lo que pasa es que como Él es tardo para la ira, entonces ese tardo para la ira es que por eso no se ha acabado ni ha venido el juicio, porque Él es tardo. No sé, las que son mamás hoy en día, ustedes se acuerdan, para dar un ejemplo, cuando los niños no hacen bien, como dicen, bueno, le voy a contar hasta 3. Uno es que no quiere pegarle, es que uno ve que la mamá no quiere disciplinarla. Bueno, haga caso. Entonces comienza así, ¿no? Bueno, obedézcame. Bueno, ¿va a obedecer o no va a obedecer? Le cuento hasta 3 y ya van 10 y eso. Entonces el chino siempre cuenta hasta 10. Cuenta hasta 100, igual no voy a hacer. ¿Sí? Porque la mamá es como a veces como que no quiere. Como que yo quisiera, pero ¿cómo hago? Porque es que la mamá no quiere disciplinar. Pero comienza llamando la atención, luego regañando, termina, luego dice, le voy a decir a su papá que le pegue. Entonces el papá sí tiene que embalar. ¿Usted cómo así que no está haciendo caso? Y no sé qué. Entonces ya ante el papá, pues el niño tiene, no, sí. Entonces él vio lo mismo. Se necesita justicia, pero también debe haber misericordia. Entonces la mamá habla como que tenga, como extendiendo y alargando como el caucho, ¿sí? La parte misericordiosa. Y la otra parte que como que no, ya, es que quiero que me lo hagas ya y usted tiene que hacerlo y la otra persona está intercediendo. Entonces por eso no hablo tanto del valor de la mamá o del papá, sino que hay las dos cosas en el hogar, ¿sí? Para que pueda el niño tener una formación de justicia y juicio, pero también de misericordia. Porque también tiene que aprender misericordia, pero también tiene que aprender justicia. Es que uno no puede sacar un hijo a este mundo que no sea misericordioso. Si se levanta con un padre, una madre que solamente... pues entonces no, ¿cómo va a tener tanta misericordia? Si siempre es dele. Entonces necesita tener las dos cosas. Tiene una formación completa. Nosotros tenemos de Dios una formación completa. Del Antiguo Testamento hay mucha justicia, muy severo, y Dios muestra cómo la paga del pecado es la muerte, pero el Nuevo Testamento está diciendo, está extendiendo, y fue tanto la misericordia de Dios que para que nosotros llegáramos a entrar al reino de los cielos, tenía que mostrar ese amor maternal. Él tenía que acercarse al hombre. Mire, es que yo he aprendido hasta con mi perrito. Cuando lo regaño va y se tira por allá, a veces me toca ir a buscarlo y no se achicopala demasiado, ¿sí? Y a veces uno regaña a hijos que es muy difícil levantar nuevamente el ánimo. Entonces tiene que llegar la mamá y bueno, no, venga, vaya, pídale perdón y ya, y solucione con él. No, es que no sé qué. Hay niños que tan pronto los va a disciplinar, ya están llorando. Y hay otros que le echan juguete y les dan eso, levantan las manos y yo no sé, pero ¿cómo hago para que llore por lo menos? ¿Sí o no? Es que ni lágrimas le salen. Entonces, digamos que lo que Dios está buscando es que los hombres se arrepientan y puedan encontrar a Dios, y puedan encontrarse con Dios y encontrar la misericordia de Dios. Por eso, aprender de que Dios es tardo para la ira y grande misericordia es la grandeza de Dios de tener misericordia. Nosotros que si usted busca en un diccionario, la misericordia la equipara, es como equivalente a compasión. Sí, compasión. Cuando una persona se compadece, quiere decir que tiene misericordia. Hay personas que tienen misericordia pensando que, por ejemplo, ahorita con lo que está sucediendo en México hay que llevar alimento. Entonces si uno siente como que la persona tiene hambre y uno teniendo comida en la casa, como que uno se compadece o se pone en su situación y saca y lleva. Esta persona, no, yo porque tengo que llevar, no sé qué.
O los que están en el gobierno, llega la plata y 90 para mí, 10 para el resto, y esos 10 se roban y termina llegando el 1 para los que no llegan, porque no hay misericordia. Verdaderamente no hay compasión, sino que está buscando de sí mismo cómo buscar aprovecharse de la situación. Pero uno no puede esperar eso de una mamá. Mire, cuando Jesús le estaba diciendo a sus discípulos que vayan y de gracia recibiste, dad de gracia, le está diciendo del amor maternal. Es que cuando una mamá le va a pedir a un hijo que me devuelva págueme por lo que yo he hecho. Imagínense que tal la mamá diciendo, bueno, no, es que usted me debe a mí tanta plata. Es que uno cuando un hijo le saca, uno dice que me saca en cara las cosas. Es que uno no puede decir que un hijo le puede pagar a un papá o a una mamá lo que ha hecho por él. Nunca. Nunca tiene, no hay cómo pagar cuando le limpiaba los pañales, cuando la llevaba al baño, no tiene cómo pagar eso. Uno no puede pagar que la llevaba de la mano al baño, le cepillaba los dientes, se trasnochaba. ¿Cómo le puede llegar a un hijo a llegar a decir que entonces si quiere le pago lo que me ha dado? ¿Cierto? No puede. Es decir, la misericordia o la gracia de Dios no tiene valor, nunca se puede poner un precio. Y los padres nunca deberían sacar, ni sacan en cara las cosas que se han hecho, sino que hace que reflexione para que se arrepienta. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es así? Yo creo que sí. Yo creo que todos los papás estamos dando sin esperar que, bueno, yo estoy invirtiendo esto y entonces, bueno, hoy lo baño, pero mañana me va a bañar. Es cuando uno llega viejo que da resultado así, de pronto cuando ya uno no puede caminar, que un hijo viene y le pasa un bastón, o si lo ve con hambre, se acuerda, este viejo fue el que me pegó y todo, pero que me amó y me dio todo y luchó por mí, entonces lo ayuda. Uno ve, estaba viendo ayer un programa donde muchas personas lloraban por su mamá cuando estaba enferma. Dicen, no, Dios mío, yo dejo la marihuana si mi mamá se sana de la pierna. Sí, hay gente que ha dejado muchas cosas porque aman tanto a su mamá, que por amor a su mamá lo dejan cosas. Es porque reciben afecto y aman tanto a su mamá que no les importa lo que tengan que hacer. Hay un amor entrañable de madre con hijo. Pero hay hijos que se van, como dice la canción, algunos sin ni siquiera decir adiós. No podemos hablar de ellos, estamos hablando de lo normal, ¿sí? Bien, el amor maternal ni se compra ni se vende, como dice la canción. No puede uno pagar por eso. Entonces, cuando Dios se acercó con su misericordia fue porque tuvo compasión, pero yo no puedo hacer obras para poder pagar la compasión que Dios tuvo conmigo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que yo no voy al cielo por mis méritos, por lo que yo haga, sino voy porque Dios tuvo misericordia de mí. ¿Fue así o no fue así? ¿Quién recibió la sangre de Jesucristo diciendo que yo soy bueno? Es que Jesús dijo, es que yo no vine a llamar a los pecadores, ni a los justos, sino que yo vine fue por los pecadores, perdón. Yo vine fue a buscar a pecadores, pero a pecadores que se arrepientan. Lucas 9, creo que es Lucas 9. A ver si está. Sí, creo que es. Contigo. Lucas 10, no. No es. Les debo la cita. Pero él dijo, ustedes saben, dijo, mire, yo no vine a buscar a justos sino a pecadores que se arrepientan. ¿Cierto que sí? Entonces, si nosotros estamos buscando a Dios, tenemos que buscar si estamos buscando la misericordia de Dios, si estamos buscando compasión de Dios, es primero para que salve nuestro espíritu. Por eso digo que Él se manifestó en el Nuevo Testamento, mostró su misericordia a través de Jesucristo. Marcos capítulo 1, versículo 41. Marcos capítulo 1, versículo 41. Vamos a leer desde el 40. Vino a él un leproso, rogándole hincada la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Entonces él está diciendo que el Señor le está diciendo, ¿qué es lo que le está pidiendo él? Señor, si quieres, puedes limpiarme, ¿cierto? Jesús, teniendo misericordia, extendió la mano, le tocó y le dijo, quiero, sé limpio.
Usted se pone a pensar si quién podría ponerle la mano a un leproso si no fuera su propia mamá, ¿cierto? Es que uno encuentra una persona leprosa y uno le tiene miedo, pero es que uno a los hijos nunca les tiene asco, ni siquiera desde que nacen, los limpia y se enferman. O sea, uno nunca, hasta se come los sobrados con babas y todo lo que ellos tienen. No tiene problema, uno no tiene problema con los hijos. Uno ve hasta los animalitos que comen hasta la deposición de los perritos. ¿Por qué? Porque es normal. El amor el afecto muy grande. Esta misericordia que tiene Jesús, que dice que Jesús está extendiendo su misericordia, lo tocó, es poder acercarse a una persona que tiene su carne muerta y podrida. Pero vamos a mirar Mateo capítulo 20. Vamos a entender acerca de misericordia y compasión. Mateo capítulo 20, versículo desde el 29. Al salir ellos de Jericó, les seguía gran multitud, y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendía para que se callasen. Pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo: ¿Qué quieres que yo haga? Y ellos dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, ¿qué? Compadecido. Fíjense que ellos pedían misericordia y Jesús compadecido. Jesús compadecido le tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Ellos pedían misericordia: ten misericordia de nosotros y abre nuestros ojos. Imagínense pues la vida de un ciego que todo el mundo tiene que estarlo guiando y que tiene que estarlo ayudando. Entonces de pronto ya tenían la vista. Y entonces, ¿qué quiere? Y ellos dijeron: ¿qué quiere que os haga? Ellos dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Pero él llegó, fue a compadecerse. Es que Jesús, cuando vino a manifestar la misericordia, la compasión de Dios, porque Él es Hijo de Dios. Él es Hijo del Altísimo. ¿Cierto que es así? Si nosotros creemos que Dios es misericordioso y Jesús es la imagen de Dios, entonces tenemos que ver en Jesús lo que no se ve en Dios invisible. ¿Sí? Si la Biblia en el Antiguo Testamento dice que Él es tardo para ira y grande en misericordia, si es grande en misericordia y Jesús mostró su misericordia, fue grande en misericordia en ese momento y mostró su compasión, porque Él es Hijo de Dios, tiene la misma naturaleza de Dios. Ahora, si Jesús tuvo misericordia y es llamado Hijo de Dios, mire lo que dice en Lucas capítulo 1, creo que es Lucas capítulo 1, muchas veces es Lucas capítulo 1. Sí, Lucas 1:32. Desde el 31. Lucas 1:31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás un hijo, se darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Es decir, a este que nosotros llamamos Hijo de Dios es el que viene a establecer un reino nuevo en el cual nosotros, se supone que es lo que queremos, estamos estudiando durante todo el año, para nosotros entrar allá. Como Jesús dijo que yo no lo conozco a usted, pero Señor, yo eché demonios, yo hablé tu palabra, yo prediqué, y Él dijo: yo no lo conozco, apártese de mí, hacedor de maldad. Lo desconoció, habiendo hecho todo lo que había hecho, y aún a su madre la desconoció. Pero este que es Hijo de Dios dijo que va a tener un reino eterno, y nosotros vamos a entrar en ese reino. Dijo que mis discípulos son aquí mi madre y mis hermanos, es decir, los que comparten la misma naturaleza, no como una religión, no como un dogma, no como una teología, sino con el mismo sentir que había en Cristo Jesús. Si Jesús es llamado Hijo del Altísimo, ¿qué seríamos nosotros? ¿Hijos de qué? No le pese, mire, así como le pesa la boca a mucha gente decir que Jesús es Hijo de Dios, a muchos cristianos les pesa la boca decir que es Hijo del Altísimo. Pero mire lo que dice Lucas capítulo 6.
Lucas capítulo 6, 35. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo. ¿Vio? ¿Baloto? No, eso no es una suerte. Es que nosotros, si llegamos a tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, seremos llamados hijos. ¿A usted no le parece suficiente galardón que entre por alguna parte y los ángeles digan, siga el Hijo del Altísimo? Así dice que será otorgada grande y amplia entrada al reino de los cielos. Pero dijo, pero si ustedes me niegan a mí, yo los negaré delante de los ángeles de Dios. Si nosotros vamos a entrar al reino de los cielos, los ángeles tienen que reconocer que somos hijos del Altísimo porque tenemos la misma naturaleza. Ya lo estudiamos la semana pasada en la segunda de Pedro, que como todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido encomendadas por su divino poder, ¿sí? Para que nosotros llegáramos a participar de la naturaleza divina. Si nosotros estamos participando de la naturaleza divina, no es como una religión, no es como algo que, Padre nuestro que estás en los cielos, Santa María. No es como meterse a la cabeza algo. Es que haya en nosotros el mismo sentir. ¿Usted por qué le da pena decir que usted es hijo del Altísimo? No le pese. Si usted no tiene esta condición, dice, haga esto para que usted sea llamado hija de Dios. Entonces, cuando Jesús nos manda, porque mire lo que dice ahí, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues, ¿qué? ¿Como quién? Ahí dice. No, yo no me lo estoy inventando. Léalo, su merced, léalo. Otra vez, versículo 35 y 36. El estándar de Jesús no es los que le dicen Señor, Señor, pero por dentro no se sienten hijos del Altísimo. No son misericordiosos. No tienen amor ni tienen compasión. Es más, llegan a tratar a la gente como si fuera un perro. Yo he salido de una iglesia también porque a mí el pastor que me estaba tratando como si ese man no tiene ni misericordia. Es más, me estaba diciendo que negara mi fe prácticamente. Me está diciendo, es que usted quiere hacer todo como dice la Biblia. Es que usted para servirme a mí tiene que sacrificar su fe. Con mi fe, a Dios pues, no me llevé ni la Biblia que tenía en la iglesia. Dejé muchas cosas en la iglesia. Tenía muchas cosas en la iglesia, no volví. ¿Cómo voy a sacrificar yo mi fe si Dios está diciendo que nosotros debemos luchar por nuestra fe? A mí no me importó quedarme solo. Yo sentía así como si hubiera pasado la noche en la calle. Pero yo sabía que Dios estaba conmigo porque yo primero respetar la palabra de Dios y permanecer en la palabra. Y si tengo que ir a una iglesia grande que parece ante todo el mundo grande y está lleno de gente, pero si a mí el pastor me está diciendo que yo tengo que sacrificar mi vida de fe para poderle servir a él, pues yo mejor me voy. Porque yo prefiero, yo sé, tengo la certeza que Dios siempre está sacando el remanente cuando la mata se vuelve arbusto y no da fruto. Yo tengo esa certeza, porque entonces ¿cómo sacó Dios a Noé? ¿De dónde lo sacó? De una multitud. ¿De dónde sacó a Abraham? De toda su familia y su parentela lo sacó y lo dejó solo. ¿De dónde sacó a Moisés? De donde había una multitud. ¿De dónde sacó a los 12 discípulos? Donde había una cantidad de religiosos. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde me va a sacar a mí? Donde cae la iglesia de una religión. Me saca, no, usted, siempre Dios está guardando remanente. Usted no tema, si usted tiene que quedarse, no tenga temor. Solamente permanezca en la palabra, que Él lo va a respaldar a usted. Pero tenga el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús para que Él no lo reconozca. Tenemos que tener para que podamos llegar a ser. Amad pues a vuestros enemigos. ¿Qué es amar a vuestros enemigos? Porque, ¿cómo es? Miren, Él dijo, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, en ciudades de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, cuando usted es un hijo del Altísimo, es como cuando Jesús se acercó y Juan Bautista tuvo que llegar a decir, el reino de los cielos se ha acercado, ¿cierto? Cuando Jesús se acercó a tomar su reino, Él está diciendo, el reino se ha acercado. Y cuando los mandó a predicar acá diciendo, ya voy a tomar mi reino, pero les dio potestad y autoridad sobre los espíritus inmundos para que en el nombre de Él fueran y hicieran eso. Les digo, lo que pasa es que ustedes no pueden hacer lo que hacen en este mundo, que es llegar a cobrar por lo que ustedes hacen. Es más, no lleven nada de comer. Y tampoco pidan plata. Ustedes reciban de gracia, reciban de gracia. Está dando la instrucción al que tiene el amor de la mamá, ¿sí?
El que uno nunca va a cobrar, pues les digo, tiene misericordia. Entonces uno tiene que sentir misericordia por los enemigos. Mire, yo le digo una cosa. Cuando yo veo una persona que está perdida de la fe, yo entiendo que él es una persona que es pecadora con Dios y sea buena gente. Él es un enemigo mío si llega a morir. Mi esposa, mi hermana, mi hija, mi mamá, mi hermano que murió y no tenía fe, murió siendo un enemigo del evangelio, entonces ahora es enemigo mío. Pero si teniendo carne, si teniendo la vida de la carne, es enemigo de Jesús, es enemigo mío. Lo que pasa es que hasta cuando él no murió, yo no dejé de insistirle que creyera en la sangre de Jesucristo, pero él no quiso creer. Esa fue su decisión. Él tomó su decisión. Si se va para el infierno, no va a ser un castigo. Porque ya hemos leído muchas veces que el infierno no es un castigo para los hombres, ¿sí? ¿Sí? ¿Lo leemos? Mateo capítulo 25. Mateo 25. ...41... Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado ¿para quién? ¿Se da cuenta que no era preparado para nosotros? Lo que pasa es que los que decidieron creerle al ángel caído y los que decidieron estar separados de Dios porque éste los engañó, se dejaron engañar. Malditos quiere decir que no recibieron la bendición, es decir, que no pudieron llegar nunca a decirle a Dios Padre, y tampoco nunca se sintieron hijos del Altísimo, y no habían ellos sentir que habían Cristo Jesús. Entonces Jesús los va a desconocer aquel día. Ay, Señor, pero nosotros escuchamos y echamos demonios. No los conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad. Porque las obras que hacían no eran para llevar el amor de Dios, el amor de Cristo, no era para llevar el mensaje del Evangelio. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? ¿Que nos amemos? ¿Sí? No, mire, el mensaje del Evangelio, mire lo que dice, mire lo que él le dijo, que le dijera que el reino de los cielos se ha acercado, ¿cierto? Ahorita miremos lo que dice Marcos, creo que es Marcos capítulo, a ver si me acuerdo. Marcos capítulo 6. Sí. Marcos 3. Marcos 6. Mire, es lo mismo, la misma instrucción de Mateo lo dice en Marcos, pero mire cómo lo dice en Marcos. Capítulo 6, versículo 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarles de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni no os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que el día de juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Mire lo que dice: y saliendo predicaban que los hombres... ¿Qué es lo que nosotros estamos predicando? Lo que no le gusta a la gente oír. Arrepiéntase. El evangelio es arrepiéntase. El amor de Dios está dispuesto. O sea, Dios para acercarse, para mostrar su compasión por el hombre, como el hombre no podía entrar al cielo porque dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, como estamos destituidos, la única forma que el hombre pueda entrar, como no tiene obras, es que Dios haga la obra de manifestar su gracia. Es decir, su amor. Derrame la sangre para manifestar cuánto los amo. Así como la mamá que no quiere todavía castigar, pero muestra su amor hasta último momento. Hasta último momento Dios mostró su amor por los hombres manifestando la sangre de Cristo. O sea, nosotros no podemos dudar del amor de Dios, porque dudar del amor de Dios es dudar de la sangre derramada de Cristo. Es que la sangre de Jesucristo es como las lágrimas de la mamá que se está derramando calientes por sus mejillas diciéndole: arrepiéntase, por favor, pídale perdón a su papá y no se vaya de la casa. Es lo mismo. Es así la sangre tibia que corre por las... ¿Cómo será la sangre de Jesucristo derramándose, clamando: perdónalos porque no saben lo que hacen? ¿Cómo no va a entender eso el amor de Dios? ¿Cómo no va a entender? Entonces, si uno va a predicar eso y una persona lo rechaza a uno, entonces ¿a quién está rechazando?
está rechazando el amor de Dios, está rechazando la gracia de Dios. Pero como Él no vino a buscar a los justos sino a los pecadores que se arrepientan, arrepentimiento es mostrar el deseo de restaurar una relación con Dios. Y cuando uno restaura su relación con Dios, uno la restaura como un hijo pródigo que se fue durante un tiempo y cuando volvió mataron el becerro gordo y hasta al hermano mayor le dio envidia. Quiere decir como si Jesús hubiera hecho, ¿se acuerda que Jesús dijo, pero Padre, ¿por qué me has abandonado? Como quien dice, es que ¿por qué los amas tanto? Es que el hijo mayor no entiende cómo se perdió, se comió todo y ahorita hace lo mejor por él. Dijo, pero es que él estaba muerto y ha vuelto a la vida, pero tú has sido dueño de todo. ¿Quién ha sido dueño siempre de todo? Jesús es el dueño de los cielos y la tierra. Y sin embargo él está muriendo diciendo, Padre, pero ¿por qué me has abandonado? O sea, ¿hasta cuándo? Entonces, sin embargo, él obedeciendo hasta la muerte, como sabe que Dios es misericordioso y tardo para la ira y grande misericordia, entonces entregó su espíritu al Padre, no a Pilato, sino al Padre. Y entonces el Padre, por haber sido obediente, lo premió dándole vida eterna y le dio el trono de David y lo puso a que reinara los cielos y la tierra eternamente y para siempre. Pero ni Jesús entiende el amor de Dios tan grande por nosotros. Ni siquiera Él lo entiende. Y entonces el que uno va a predicar, entonces cuando Jesús nos envía como con corazón misericordioso y con corazón de la mamá a predicar, y cuando rechazan a un predicador, a un evangélico, o uno que predica el evangelio, las buenas nuevas, entonces están rechazando al Hijo de Dios. Y así como cuando Jesús se acercó a decir, y Juan el Bautista diciendo que el reino de los cielos se ha acercado, créame, cuando usted es enviado por Dios como hijo del Altísimo a predicar el evangelio y a llevar la sangre, están rechazando al Altísimo, están rechazando el reino de los cielos. Porque Él dijo, mire, expulsen demonios, o sea, nos envió y nos dijo, mire, sánenlos, ayúdenlos, ¿sí? Y reciban, no pidan nada. Dice, y si la casa, dice, al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuera digna, vuestra paz volverá a vosotros. ¿Qué quiere decir? Cuando usted entra a una casa a visitarla, el reino de los cielos se está acercando a esa familia. Usted pregunta, ¿y quién vive acá? Yo siempre digo que cuando me invitan a una casa no me lleven como a escondidas. Porque he ido a muchas casas, ay no, que si por favor puede ir a visitar a fulano y a sutana, a mi tía que está que se muere. Y cuando yo voy allá, no, que llego con la Biblia, ¿y usted quién es que lo mandó? No, es que su tía lo mandó. No, nosotros no queremos aquí evangélicos, no queremos. Yo por mi misericordia no me sacudo el polvo. Porque yo digo, Señor, ten misericordia, de pronto viene otro después de mí. Sí, pero si yo llego a sacudirme el polvo, si llego a sacudir mis zapatos a la entrada de ahí, eso va a ser el testimonio que sí estuve allá y van a decir, ¿se da cuenta que Él viene con los pies untados del polvo de su casa? Él sí estuvo en su casa, pero usted no rechazó. Usted rechazó, mi amor. Usted rechazó, como decir, a su propia mamá, que cuando Jesús derramaba diciendo perdónalos porque no saben lo que usted rechazó fue esas lágrimas para que se reconciliara con Dios. ¿Ah? Es muy triste cuando una persona rechaza, cuando el reino de los cielos por parte suya, usted se acerca a un incrédulo, o yo voy a la casa de un incrédulo y lo rechazan a uno, están rechazando es el reino de los cielos que se está acercando a ti. Si yo voy a la casa, créame, se está acercando al reino de los cielos por medio suyo. Por eso Jesús está pidiendo un estándar, no que me digan Señor, Señor, sino que hagan lo que yo les diga. Yo no me voy a inventar nada. Si yo siento que debo llegar a la casa y preguntar quién vive allá y me dicen, no, es que aquí hay una persona que lo busca, entonces bueno, me quedo en esa casa hasta cuando me dejen. ¿Sí? Y yo no tengo que recibir plata, yo no voy a codiciar ni plata, ni oro, ni nada, y no tengo que recibir nada. Yo soy digno de mi salario. Si me dan un vaso de agua, pues ese será mi salario, el que me dan en esa casa cuando visite. Si me dan más, bueno, usted merece solamente, entonces eso era lo que yo merezco, y listo, y me voy, pero no recibo nada. ¿Por qué? Porque yo recibí ese amor sin ningún interés. Cuando yo recibí la gracia de Dios, yo no tuve que pagar nada. Fue que Dios me reveló su amor, Dios me reveló su sangre, Dios me llenó de su amor como una mamá llena de amor a un hijo. Entonces yo, ¿cómo voy a cambiar eso por dinero? Pues no voy a cambiar. Una vez le dije a un hombre que yo era cristiano, ustedes son de los que, bueno, tienen dos negocios, su empresa y la iglesia. Le dije, ay de aquellos que tienen la sangre de Jesús por inmunda y venden una gota de sangre a cambio de dinero. ¿Usted qué cree que va a merecer el que llegue a cambiar la sangre de Jesucristo por dinero? A veces se quedó callado, no volvió a decir nada. ¿Usted cree que yo voy a ponerme a cambiar la sangre de Jesucristo por dinero? ¿Usted cree que yo estoy levantando una iglesia para ganar plata? No, yo la estoy para extender la sangre de Jesús, porque yo sé que en la sangre de Jesús está todo el poder de Dios. Como es que la gente no entiende, está el poder del amor, está el poder de la gracia, está el poder de la salvación, está cómo vencemos al diablo.
La sangre de Jesús es muy preciosa. Es que no hemos hablado casi nada del reino de la sangre. Porque para entrar al reino de los cielos sencillamente tiene que tener una condición. Tenga el corazón de una mamá que ama a Jesús. ¿Cierto? Fue la semana pasada. Si ya tiene ese corazón como una mamá que ama a su hijo, ¿a quién ama? Entonces está amando a Jesús como si fuera una mamá. Y si ama a Jesús, entonces debe amar ¿qué? La iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Uno tiene que amar a la iglesia como si amara a su propia esposa. Así dice la Biblia, que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Y si yo digo que amo a Cristo, ¿a quién debo amar? La iglesia. O sea, si usted no ama a esta iglesia, si usted no ama al cuerpo de Cristo, no está amando a Cristo, nunca te conocí. Puede que tenga una iglesia grande, pero si no la ama, entonces ¿de qué le sirve? Yo no lo conozco, usted no me ama. ¿Usted cuándo dice que usted me amó? ¿Cuándo amó a mí? No es que yo tuve sed y no me dio de comer, no me dio de beber. Tuve frío y no me guardó, no me cuidó. Usted es de los malditos que no recibieron mi amor. Pero a otros les dice, venid a mí benditos de mi Padre, heredad el reino preparado desde antes de la fundación del mundo. Lo que estaba preparado para nosotros es el reino de los cielos. Lo que estaba preparado para los ángeles caídos es el infierno. Pero si decido seguir el camino de los ángeles caídos, pues me espera el infierno, porque es mi decisión rechazar el amor y la gracia de Dios. Es lo primero que uno rechaza, la gracia. Y luego sí, bueno, predicar y todo el cuento, pero después de haber recibido la gracia y hacerlo como una obediencia y no tener ese corazón de tener el deseo del dinero, sino llegar y orar en esa casa. Señor, si hay una persona que sea digna de paz, por favor, llénala de la fe. Entonces, cuando yo llego a una casa por primera vez, normalmente oro. ¿Oro por qué? Porque dice, salúdela. Salúdela, es que de parte de Jesús yo la salude. Señor, ya llega acá, entonces la estoy saludando en su nombre. Que el Señor Jesús los bendiga. Eso es saludar de parte del Señor. ¿Sí? Usted llega a una casa, tiene que saludarla. Sentada, Señor, aquí estoy en la casa donde tú me enviaste, por favor, si hay alguna persona digna de tu paz, que tu gracia repose. Ayúdame, si hay alguna persona que reciba tu palabra, envía tu... Eso lo hago desde antes y cuando llega los saludo. Y luego si hay alguna persona que es digna, seguramente recibe la paz. Seguramente recibe la palabra. Si hay una persona digna, la recibe. Entonces, mi paz, la paz que yo tengo de ser llamado un hijo de la tierra, llegará a esa casa. Tu paz, pero si no está, si no hay una persona que reciba la paz, tranquilo, esa paz vuelve a usted. Entonces yo me voy en paz, porque yo hice lo que tenía que hacer. Eso es lo que está diciendo. Pero el reino de los cielos se acerca siempre por medio de nosotros a la gente. Así como Cristo se acercó a nosotros y nos dio su amor, cuando nosotros nos acercamos a alguien, nosotros estamos llevando el reino de amor, el reino de paz. No estamos diciendo reciba el amor de Dios, pero a través de hablarle de la sangre, obviamente van a entender el amor de Dios. Pero arrepentirse quiere decir usted no tiene el amor de Dios, usted no tiene una relación con Dios. Pecador no es porque usted ha cometido todo lo que ha hecho, es que lo que ha hecho, su vida de la carne lo tiene alejado de Dios. No es que nosotros estamos en un sitio prisioneros de los deseos de la carne, y la gente es el vicio de la carne tan fuerte que no le interesa pensar en el reino de los cielos. Es que a veces ni los cristianos piensan en el reino de los cielos. No piensan ni en su espíritu, mucho menos va a pensar en el espíritu de otro. Entonces está lejos. Poco a poco vamos abriendo los ojos para mirando. Este mundo es las tinieblas, sí, su merced, es la prisión de Satanás. Salvarse, salir de aquí, sí. Por eso Jesús tuvo que enviarlo acá, pero cuando lo envió como una jaula llena de lobos hasta que lo mataron, pero Dios lo salvó y lo sacó acá, lo resucitó y lo llevó al cielo y lo sentó. Y así va a ser con nosotros si nosotros seguimos el camino por donde Él entró. Dios, yo soy la puerta, entonces por ahí vamos a salir nosotros también, no hay problema. Es decir, si a usted lo matan para ir a predicar el evangelio, no tenga temor. Hay personas que se van de la iglesia porque lo miran feo. Se van de la iglesia porque no... Mire, yo les soy sincero. Yo no voy a hacer aquí en la iglesia nada porque usted se quede, solamente predico el evangelio. Pero usted me dice, ay no, pastor, si usted no hace tal cosa, y si eso no lo dice la Biblia, tengo mala relación con usted, pero conservo mi relación con Dios. ¿Por qué? Por los hermanos que me quedan. Y si quedamos con 5, bueno, pues en el barco quedaron 8 y se murió el resto. Pues váyanse. Pero vamos a permanecer en la palabra y obedecemos. Si somos 10, somos 20, no importa. Pero obedientes. Es que yo sé que Dios salvó solamente a 8. Él tuvo misericordia de esos que conservaron la fe. Y Abraham solamente él dijo, este es hijo de Abraham. Y de los discípulos solamente quedaron unos. Yo sé, él dijo, son pocos los que se salvan. Procuren entrar por la puerta angosta, porque son la ancha la puerta que lleva a la perdición. Y muy pocos hallan la puerta. Entonces yo sé que este camino es angosto, es difícil de encontrar y es difícil permanecer.
Yo no creo esa fe de multitudes, no la creo. Donde la gente tiene que transformar la iglesia para que la gente se quede y terminan haciendo lo que la gente quiere y no lo que Dios quiere. Es más peligroso. Entonces, ha llegado personas, ay pastor, que si usted más, no, yo eso no lo hago. Entonces no vuelvo. Chao. Yo sé que los árboles también se les secan las hojas y se caen. Pero el Salmo 1 dice que el que hace la voluntad de Dios permanece como siempre. Su hoja no cae y su justicia permanece para siempre. Pero los que no obedecen son como el tamo que arrebata el viento. Entonces yo sé que hay unos que por la tentación, entra la tentación, los sacude y se caen y se van. ¿Yo qué puedo hacer? Oramos por ellos aquí, hasta intercedemos por ellos aquí. Pero si vamos a salvarnos 10, pues le dijo a Abraham, Señor, si hubieran tantos, no destruía. Si hubiera esa cantidad, no la destruye. Si hubieran 30, si hubieran 10. Si hubieran 10 no lo haría. Entonces salió Abraham a buscar, aunque sea 10, corra a buscar, para que aunque sea por esos 10, pero como no había 10, entonces más bien sacó los 3 que había y está diciendo, si a ustedes no lo reciben, el castigo va a ser peor que el de Sodoma y Gomorra, que para aquellos que desprecian mi justicia. No se preocupe, si lo rechazan a usted, están rechazando el amor de Dios. Y el castigo para ellos va a ser peor que el de Sodoma y Gomorra. Pero tengamos la naturaleza divina, llevemos la gracia de Dios, seamos hijos del Altísimo que entran al reino de los cielos. Y que cuando usted se acerca a un incrédulo, créame. Por eso es que dice, sea misericordioso. Y si va a ser, es que ellos estamos viendo en una prisión llena de gente arrastrada por Satanás, por los deseos de la carne, y no piensan en su espíritu. No es como mataron a nuestro Señor. Y entonces, ¿a cuántos de los que tienen verdadera fe no han matado? Por predicar la verdad, por permanecer en la paz. Y ahora van a ser los tiempos más difíciles. Ustedes leen Mateo 24 y Lucas 21 y Marcos 13, donde está hablando de las señales del fin. Léanlas. Lean Isaías para que vean lo que está pasando ahora. Comparen lo que está pasando con lo que dice la Biblia. Y mire que estamos pasando un tiempo muy difícil. Sostener la vida de fe solamente mía es difícil. ¿Cómo será ayudar a otros? Que yo trato de hacerlo a los que vienen, los que no vienen. ¿Qué puedo hacer por los que no escuchan la palabra? Pues no puedo hacer nada. Pero la iglesia está abierta, la palabra está lista, todo está dispuesto. Las bodas están, vengan, no, es que tengo mucho que hacer. Ah, bueno, entonces. Pero luego no va a decirle, Señor, yo estuve ahí un día. Señor, yo creía. No lo conozco. Bien, oremos. Oremos por nuestro espíritu, oremos para que nosotros podamos permanecer hasta el fin. Pero oremos para que cuando nosotros vayamos a algún sitio, nosotros somos los que estamos llevando encomendados como hijos del Altísimo la misericordia de Dios. Tenemos que ser misericordiosos como nuestro Padre Celestial ha sido misericordioso con nosotros. Como Él se acercó a nosotros y nos derramó su gracia, nosotros tenemos que llevarla a otros. Así que oremos. Dios el Padre, ayúdanos por favor. Que nosotros no somos religiosos, que te llamamos Padre, como antes cuando éramos de otras religiones, Señor. Sino que nosotros experimentamos tu amor, experimentamos tu cuidado, como un padre cuida a un hijo. Señor, yo sé que tú sabes de todas las cosas que nosotros necesitamos, que tenemos a veces afán y ansiedad por las cosas de este mundo. Pero estas son cosas que tú nos añades por buscar primeramente tu reino y tu justicia, por hacer tu voluntad. Ayúdanos por favor para que seamos llamados hijos del Altísimo, siendo misericordiosos como nuestro Padre Celestial es misericordioso, como Cristo nos enseñó a ser misericordiosos, a tener compasión, de no buscar las cosas de este mundo, de no predicar el Evangelio por ganancia deshonesta, sino que nosotros podamos entender que cuando nosotros, los que tenemos fe, nos acercamos a los incrédulos, es el reino de los cielos que se está acercando a los que no tienen fe. Ayúdanos a ser compasivos y misericordiosos. Cambia nuestro corazón, cambia nuestra mentalidad. Ayúdanos a ver con tus ojos. Ayúdanos a sentir con tu corazón. Que seamos cristianos no de boca ni de labios, no por filosofía, no por doctrina, no porque sepa mucha teología, sino porque hay en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Cámbianos, Señor, cambia nuestro corazón, circuncídalo, Señor. Bendícelos para que nosotros siempre podamos estar arrodillados delante de ti. Te damos gracias por tenernos como remanente, aunque seamos pocos. Tú dijiste no temas, que los pocos de Israel nos llamaste gusanos, que pudimos recibir el amor tuyo, Señor. Así que ayúdanos a vivir en ti como los gusanos, Señor, que viven en un cuerpo
Ayúdanos, por favor, que nosotros vivimos en ti después que nos bautizamos, para beber tu sangre, para comer tu carne, para vivir en ti, para resucitar juntamente contigo. Ayúdanos para tener el amor tuyo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.